Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, donde estamos filmando de manera remota esta entrevista que forma parte de este compendio de entrevistas de temas jurídicos que ustedes mismos han sugerido, en este caso a consecuencia de lo que todavía es esta cuarentena, a consecuencia de precisamente de la pandemia de COVID-19. No sabemos exactamente en qué fecha vas a ver este video, pero sí te digo que cuando se filmó este video, es decir, ahora, estamos todavía en cuarentena, se supone que ya por terminar, pero todavía estamos cada quien en su casa. Entonces, como les comentaba, a consecuencia de los comentarios que nos han hecho algunos de ustedes sobre interés de los temas jurídicos, sobre las situaciones que viven las familias, precisamente por estar tanto tiempo encerrados, las fricciones naturales, pues a veces las parejas llegan a tener desavenencias, algunas de estas desavenencias terminan en separaciones, y existen muchos mitos, muchas preguntas, muchas amenazas con base en esto. Para tratar de dilucidar alguna de estas situaciones es que hemos estado invitando a un grupo de expertos en derecho, y en este caso, bueno, pues estamos felices de la vida de tener al licenciado Rafael Ángel Oliver, que es uno de los abogados con los que nosotros tenemos el gusto de trabajar aquí en la región Bajío para materia de juicios familiares. En este caso lo invité por su manejo sobre todo del tema. Vamos a hablar de patria potestad, vamos a hablar acerca de custodia y vamos a hablar acerca de convivencias. Entonces, para no echarle a perder la presentación, lo dejo con ustedes, por favor. Ángel, bienvenido. Si nos puedes dar todos tus títulos nobiliarios y tu linaje, por favor. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes a ti, a tu auditorio. Me presento, soy el licenciado Rafael Ángel Oliver. Soy licenciado en Derecho, tengo estudios de especialidad, tengo un curso básico de preparación para secretarios de juzgados federales. Este es un curso que se toma y que te habilita, te da las capacidades, aptitudes y te permite, en su caso, si así lo desearas, concursar para proyectar sentencias en cualquier juzgado de tipo federal, ya sea de amparo o de cualquier tipo de juzgado federal. Este es un curso que ya tengo acreditado desde hace 2 años. Actualmente estoy cursando una maestría en Derecho Procesal Penal. También soy profesor de Derecho, he dado clases actualmente doy en la Universidad de La Sallista Benavente, que es mi alma mater, y he dado también clases en Unitesba. Básicamente, esa es mi presentación. Me dedico en mi práctica profesional principalmente a la materia civil, específicamente a la materia familiar en juicios orales. Muy bien. Les comento rápidamente a consecuencia de que sean estos temas. Rafa, una de las situaciones que viven muchas de las personas que nos han hecho el favor de escribirnos y hacer comentarios, nos hablan acerca de que, bueno, desafortunadamente se cumple algo de lo que ya estaba profetizado, sucedió en China, sucedió en Italia, en otros países, donde a consecuencia del confinamiento se escala el número de divorcios, se escala el número de problemas, por más que los psicólogos les decimos no tomen decisiones en estos momentos porque no están viviendo una realidad, estamos viviendo una situación atípica. Lo peor que se puede hacer es tomar decisiones permanentes en casos de situaciones atípicas y además, bueno, que son pasajeras. Aún así hay personas que están tomando la decisión de separarse. Y uno de los temas es una constante amenaza que se hacen los cónyuges, el uno al otro, que es, te voy a quitar la patria potestad, te voy a quitar al niño, no te voy a dejar verlo, además de los rasgos económicos de que te voy a quitar hasta la risa prácticamente, ¿no? Entonces, Rafa, yo quisiera pedirte, por favor, como experto en la materia, que nos expliques qué es, de una manera muy sencilla, qué es cada una de estas cosas, qué es patria potestad, qué son estos términos. Ok, Luis, vamos a empezar por la más importante, que es la patria potestad. Mira, te voy a pedir, Rafa, si eres tan amable, nada más de acercar un poquito más tu computadora, te oyes un poquito lejos, o sacar tu voz de tenor y hablar más fuerte. Claro, ¿ahí me escuchas bien? Perfecto, mucho mejor. Mira, vamos a empezar, como te comentaba yo, por lo más importante, que es
la patria potestad? La patria potestad es una figura legal que actualmente está concebida por los tribunales, particularmente por la Suprema Corte de Justicia, por los tribunales internacionales, como una figura de representación, pero siempre en favor de los menores. Voy a desglosar aquí un poquito. Anteriormente se tenía la concepción de que la patria potestad era una figura que servía para que los padres representaran a los hijos y de alguna suerte tenían facultades de corrección, de dirección de los padres hacia los hijos. Era una figura un poquito más equiparable a una cosa, como que los padres tuvieran ciertas facultades sobre los hijos por el hecho de ser los padres. Con todo este movimiento de los derechos humanos, del interés superior de los menores, que más adelante vamos a ahondar un poquito más, ya cambia esta concepción y la patria potestad es una figura que ahora se concibe siempre representativa para tutelar y salvaguardar los intereses de los niños, de las niñas, obviamente de las hijas y de los hijos. Esto quiere decir que ya no es una figura que sea en beneficio del padre y de la madre, sino al revés, es en beneficio del hijo. ¿Y en qué consiste esta institución jurídica? Consiste en todo el cúmulo de derechos y de obligaciones que derivan del vínculo paterno y materno filial. ¿En qué se representan? Básicamente en la toma de todas las decisiones inherentes a los niños, desde en dónde van a estudiar, qué religión van a profesar, qué van a comer, a dónde, qué tipo de actividades de esparcimiento van a tener, y todas aquellas que deriven de la vida diaria. ¿Cómo se ejerce la patria potestad? En los casos ordinarios, llamémosle, no se requiere ninguna declaración judicial ni ninguna determinación expresa. La propia ley, en el caso de Guanajuato, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, establece que la patria potestad la van a ejercer ambos progenitores, padre, madre. Ahora vamos a entrar aquí nada más de refilón, pero también tenemos que considerar que también ya están constitucionalmente aprobados matrimonios entre personas del mismo sexo. También puede haber dos padres, dos madres o incluso con personas transgénero, como sea. Si los padres viven juntos, si están casados, la patria potestad la van a ejercitar los dos progenitores, padre, madre o padres o madres. Cuando no viven juntos desde el momento en que nace el hijo, la patria potestad le va a ejercitar el que tenga la custodia, es decir, el que tenga materialmente al hijo. Pero cuando los dos viven juntos, aunque no estén casados, que va a ser la mayoría de los casos, la van a ejercitar los dos y no se requiere ninguna determinación judicial ni ningún documento en sí. ¿Cuál va a ser el documento que va a amparar el ejercicio de la patria potestad? Pues el acta de nacimiento, de donde va a derivar que quienes aparezcan como padres van a tener esa patria potestad sobre el hijo. Es decir, lo que acabas de mencionar es fundamental. Para decir que existe esta situación de patria potestad se necesita que ambos padres hayan registrado al menor. Exactamente. Y ellos que aparecen en el acta de nacimiento de menor son las personas que van a ejercer la patria potestad de este chiquillo. Exactamente, Luis. No lo pudiste resumir mejor. Quienes aparezcan como padres. ¿Qué pasa? Vamos aquí a hacer una acotación rápido. ¿Qué pasa cuando, y es muy común, una madre soltera dice, y a lo mejor tienen un acuerdo verbal, a lo mejor tienen un acuerdo, a lo mejor el padre biológico siempre ha estado cumpliendo con sus obligaciones, pero él no aparece como padre en el acta de nacimiento o en las anteriores que se les llamaban actas de reconocimiento, que todavía pueden existir. Ahí no podríamos hablar de un ejercicio legal de la patria potestad y entonces habría que hacer un juicio
para reclamar el reconocimiento del hijo. Cuando está reconocido, aunque no estén casados, que es el caso en donde tienen que acudir los dos padres al registro civil para que el padre reconozca al niño o a la niña, entonces ahí sí podemos hablar del ejercicio conjunto de la patria potestad. ¿Y qué es este ejercicio conjunto? Que los dos deben de común acuerdo tomar las decisiones respecto de la vida del hijo. ¿Y cuáles son estas vidas? Además de todo lo que ya mencioné de la educación y todo, también cuestiones patrimoniales, es decir, si el hijo por cualquier causa es titular propietario de cualquier bien, de cualquier negocio, de cualquier beneficio que cualquier persona, llámense abuelos, tíos, o haya adquirido por cualquier medio, ese menor de edad es titular de algún derecho, entonces, como el menor de edad por su propio desarrollo psicoemocional, como cognitivo, no es una persona que tenga la capacidad de ejercicio, sí la capacidad de goce que implica el ser titular de derechos y obligaciones, pero no la capacidad de ejercicio, es decir, que los pueda administrar. Entonces, aquí es donde la figura de la patria potestad incide para que los padres representen al menor y precisamente en su nombre realicen todos los actos como pudiera ser la administración de estos bienes, rentarlos, venderlos, administrarlos, cobrar rentas, etc. Ahora, ¿cuándo se dan estos problemas que tú anuncias de las amenazas del quitar la pérdida de la patria potestad y todo esto? Ok. Cuando, a pesar de que aparezcan los dos padres en el acto de nacimiento, empiezan problemas, empiezan divorcios o hay separaciones, entonces la regla general es que siempre van a seguir ejercitando la patria potestad los dos padres, a menos que se dé una de las causas que establece el Código Civil para que un padre pueda válidamente demandarle al otro la pérdida de la patria potestad. ¿Cuáles son estas causas? Básicamente son todas aquellas que puedan incidir en un perjuicio físico, psicológico, emocional o económico para la niña o el niño. ¿Cuáles podemos enumerar? El tener conductas depravadas para ellos por parte del progenitor hacia el menor. Obviamente, cualquier tipo de violencia, como te menciono, física, emocional, psicológica, económica. ¿Qué es la violencia económica? El privarte de voluntariamente de satisfacerte para que puedas adquirir, en este caso por conducto del otro padre, todos los satisfactores normales para la vida. El tener conductas, te digo, depravadas, obviamente cualquier tocamiento inapropiado, el llevarlo a lugares que no sean propios para la edad, no sé, llevar a un niño a una cantina, etcétera. Incluso el retener alimentos, es decir, el no pagar alimentos o pensión alimenticia, como mucha gente lo conoce, por un periodo de más de 6 meses, perdón, de 3 meses sin una causa justificada, esto es importante, sin causa justificada, también es motivo de pérdida de patria potestad. El abandono de los hijos, y también el abandono debe de ser injustificado. Aquí es por 30 días. En estos casos, sí es válido que el progenitor que tenga al niño le demande al otro la pérdida de la patria potestad. Pero aquí, ¿qué es lo más importante? ¿Quién va a decidir esta cuestión? Siempre va a ser un juez. Ahí llegaste al punto que más nos interesa para la gente que no sabe de derecho. Y es la única persona que puede decidir si alguien tiene, o mejor dicho, si alguien pierde o no la patria potestad, es un juez. Nada de que te la voy a quitar, te la voy a dar, la voy a ceder, nada. Esa es la figura de un juez, quien decide si hay causas que avalen esa situación, ¿no?
Y aparte algo muy interesante y muy importante, si me equivoco, corrígeme. Nosotros hemos visto casos de pérdida de patria potestad por alienación parental, es decir, cuando el cónyuge que tiene a su resguardo al menor implica o empieza una campaña de desprestigio contra el padre ausente, ¿no? Le empiezan a hablar mal del papá, le empiezan a hablar mal de estas cosas. La gente puede perder la patria potestad, pero eso no implica que pierdan las obligaciones sobre el menor. Esa parte me parece muy importante, porque nunca falta el que cree que, pues, total, quítame la patria potestad, no hay problema. Pues a ver si yo te doy, a ver si le doy un clavo, a ver si le pago la escuela, pues si ya ni mi hijo va a ser. ¿Qué hay en este tema, Rafa? Muy bien, Luis. Mira, aquí de lo que acabas de comentar salen muchos puntos muy interesantes y me gustaría comenzar por lo siguiente. La patria potestad no es renunciable por los padres. Tampoco es cedible. Un padre no puede decir, ¿sabes qué? Yo renuncio, quédate al niño y nos despedimos, ¿no? ¿Por qué? Y tampoco es transferible ni es cedible. Porque precisamente por lo que yo explicaba del cambio de paradigma de los derechos humanos, donde la patria potestad ya es una figura de protección al niño, entonces, bajo ninguna circunstancia, un padre puede decir, ¿sabes qué? Pues ya no eres mi hijo. No hay nada que pudiera ser más contrario al mayor beneficio de un niño que permitir que una persona se pueda desvincular de él. Entonces, bajo ningún concepto la patria potestad es renunciable por los padres. Ahora, si en un dado caso se demanda la pérdida de la patria potestad y se concede, ello únicamente implica la pérdida de derechos del padre hacia el hijo, pero no implica la pérdida de ninguna obligación. Las obligaciones van a subsistir, entre ellas las obligaciones monetarias de mantener al hijo, entre ellas también el de procurarlo, incluso de verlo, que ya aquí podemos entrar en la realidad. Es un poquito complicado obligar a un padre a ver a un hijo, pero jurídicamente la obligación ahí va a estar. Es decir, la pérdida de la patria potestad únicamente implica la pérdida de derechos del padre hacia el hijo, pero de ninguna manera implica la pérdida de ningún derecho del hijo hacia el padre. ¿Por qué? Por esta función protectora y de guarda del interés de las niñas y los niños, que es la patria potestad. Otra cosa muy interesante, el hecho de que se pierda la patria potestad no necesariamente implica que se vayan a suspender o a restringir las convivencias, porque la restricción o limitación de convivencias es la medida más extrema que se puede tomar. Es decir, muchas veces puede haber una pérdida de patria potestad por alguna situación que no sea tan grave. Por ejemplo, el hecho de que no pague la pensión alimenticia totalmente o incluso de manera parcial, pero esto no implica que el hecho de que haya convivencias le implique a la niña o al niño una situación de riesgo. Contrariamente a ello, puede ser benéfico para el niño el tener una convivencia regular con su padre, aunque el padre ya se haya hecho acreedor a la sanción de la pérdida de la patria por su conducta omisiva o por alguna conducta, no sé, incluso de violencia verbal o algo, pero que se pueda subsanar mediante algún incluso tratamiento psicológico. En un momento dado puede no haber ningún inconveniente en que haya convivencia. Entonces aquí tenemos que separar entre lo que es la pérdida de la patria potestad, que viene a ser, ni siquiera ahora el nuevo paradigma lo señala tanto como una figura de sanción hacia el padre, sino se establece como una medida de protección a favor del niño. Así es como está conceptualizando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos dice, antes la pérdida de la patria potestad era eminentemente una sanción al padre que había tenido alguna conducta viciosa o perniciosa para su hijo. Ahora ya no se le ve tanto como una sanción, sino es una medida para proteger a ese niño del padre que le puede producir que ya le produjo un daño, y que el hecho de que siga ejercitando esa patria potestad como figura de representación le pueda ocasionar mayores perjuicios, mayores
daños, mayor afectación el hecho de permitir que esta persona siga llevando a cabo estas facultades de representación, de educación, de corrección incluso a un niño. Entonces, sí hay que desvincular que una cosa es que se le quite la patria potestad para proteger al menor y otra muy distinta es que ya no lo pueda ver y otra también distinta es que ya no tenga las obligaciones. Las obligaciones siempre las va a tener, siempre. No, el hecho de que se pierda la patria potestad por una determinación de un juez de ninguna manera va a implicar que ya no va a estar obligado ni a mantenerlo, ni a procurarlo, ni incluso a verlo. Y tampoco quiere decir que no lo va a ver. Puede llegar a haber situaciones donde la pérdida de la patria potestad implique una restricción de la convivencia, sí. ¿En qué casos? En los más graves. ¿Cuándo? Cuando la convivencia en sí le implique que se le sigan generando afectaciones a un niño. ¿En qué casos podemos hablar que sea muy ejemplificativo? No sé, una violación o abusos sexuales del progenitor con el hijo, donde probablemente el daño ya generado, tanto psicológico como puede ser físico también, ya fue muy grande y el hecho de estar viendo a esa persona lo puede estar revictimizando. En esos casos, que son excepcionales, sí se puede hablar de una ruptura completa de la convivencia y también de la patria potestad. Ojo, no de las obligaciones de sostenimiento y económicas. Hasta aquí. Y reitero, es un juez el que decide si se suspende la patria potestad, si se retira. Eso no exime de las obligaciones, se quita los derechos, pero no las obligaciones, y tampoco es un proceso donde yo llegue, le jale la toga al señor juez, ¿sí? Y le diga, señor juez, quítele la patria potestad a mi pareja, porque a mí me parece que no. Se hace un proceso, hay pruebas periciales, ya sea en psicología, en trabajo social, o las que se necesiten, se denuncia cada caso, y de ese resultado es el juez quien toma esta decisión. ¿Es correcto? Es correcto, Luis. ¿Cómo se tiene que hacer un proceso para pérdida de patria potestad? Bueno, inicia con una demanda. Una demanda es un documento legal en donde básicamente se narran de manera sucinta, clara, es lo deseable, concreta, es decir, con circunstancias de tiempo, lugar y modo, todos los antecedentes de estos hechos en los cuales se va a basar esta pretensión de pérdida de patria potestad. Es muy importante señalar que en estos juicios familiares, que ahora son de tipo oral, la parte oral es lo atinente al desahogo de las pruebas. La parte inicial, que es donde se narran los hechos, es una parte escrita. La demanda y la contestación de demanda es una fase que va por escrito. ¿Y por qué es tan importante esta parte escrita? Porque de acuerdo con los hechos que se narren, van a depender las pruebas que se tengan que desahogar. Y en este tipo de procedimientos, todas las pruebas deben de ser anunciadas desde el momento de presentación, bien de la demanda o bien de la contestación de la demanda. ¿Qué es la contestación de la demanda? Es el documento en el cual la parte demandada, en este caso que estamos hablando de una pérdida de patria potestad, va a ser el padre al cual se le quiere quitar la patria potestad, va a tener su oportunidad de defenderse y ejercitar su derecho de contradicción. Es decir, él va a poder contestar cada uno de los hechos que deben ir numerados en donde se le atribuye una conducta. Él va a decir, ¿es cierto, no es cierto? O como crea que tuvieron lugar. Ahora, es muy importante señalar también, como la pérdida de la patria potestad es una de las consecuencias más graves que puede resentir un padre respecto de sus hijos, sí tenemos que indicar que para que se decrete su pérdida, tiene que haber pruebas plenas. Es decir, el juez tiene que estar perfectamente convencido de que las situaciones que ahí se narraron, uno, se adecúan a alguna de las causas que la propia ley establece como que ameritan la pérdida de la patria potestad, y dos, que los hechos en concreto efectivamente ocurrieron como los narra la parte que demanda la pérdida de la patria
potestad. Es decir, no nos sirve que nos narren una novela o un cuento de terror horrible, si no vamos a poder acreditar la veracidad de esos hechos. Ahora, ¿qué pruebas son las más idóneas aquí? Bueno, de inicio, si estamos hablando de alguna situación, de alguna afectación física, pues puede haber periciales médicas, alguna afectación psicológica, que es la mayoría de los casos, hablando porque los golpes muchas veces pueden desaparecer en un periodo muy corto de tiempo. Correcto. Pero las secuelas psicológicas que pueden dejar esos golpes, sí pueden durar mucho más tiempo. Entonces aquí entra una prueba pericial psicológica, ahí tú eres el experto, ya en otra ocasión tú platicarás cómo es esta prueba. ¿Qué otro es muy importante? La escucha de menores, propiamente como tal, no es una prueba, sino es un derecho humano del niño a ser tomado en cuenta respecto de cualquier situación que le afecte, en este caso un juicio. Y es un derecho que el juez está obligado a escucharlos en función de su edad y madurez, obviamente. Aquí tenemos también que mencionar que incluso ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité sobre los Derechos de Niños perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, que incluso los niños que todavía no hablan, hay otras formas de comunicación no verbales, tú sabrás, dibujos, no sé, lenguaje no verbal, y todo esto tiene que ser considerado en cuenta. Es decir, un juez tiene que tomar en cuenta todo el cúmulo del material probatorio que legalmente sea desahogado en un juicio determinado, entre ellos también los testigos, y él, solamente el juez, va a ponderar en cada caso cuál de las dos personas está diciendo la verdad. Pero sí tenemos que decir, como la pérdida de la patria potestad es, ya mencionamos, una institución cuya pérdida es una cuestión gravísima, el juez tiene que estar convencido de que efectivamente sucedieron esos hechos que se le atribuyen al padre o madre que se le quiere quitar la patria potestad. ¿A qué voy con esto? Si el juez tiene duda o no está convencido, el juez, ¿qué tiene que hacer? Absolver, es decir, van a conservar el ejercicio de la patria potestad. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Perfectamente claro. Yo creo que en este punto, Rafael, es bueno hacer una síntesis, ¿no? Reitero, esto es un proceso, hay que poner una demanda si estoy en una situación donde yo creo que quiero quitarle la patria potestad de mi hijo a la pareja, voy a tener que establecer una demanda. Esa demanda es por escrito, y aquí es donde viene la parte más importante, que es contratar los servicios de un abogado capacitado, ¿sí? Desafortunadamente, una de las cosas que vemos es muy comúnmente a abogados que no están necesariamente especializados en materia familiar, dando puntos de vista y dando opiniones sobre derecho familiar que a veces confunden a las personas, y es ahí donde se generan muchos de los mitos y muchos de las malas informaciones, ¿sí? En este punto también, como parte de esta síntesis, es el juez quien decide en base a una serie de pruebas de las que él puede pedir a las partes para estar seguro de su punto de vista, seguro que lo que le están diciendo es verdad en función de los elementos que tiene para comprobar. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Y estas pruebas se valoran, se les llaman, el juez debe adminicularlas, es decir, ponderarlas de manera conjunta. Si voy a poner un ejemplo. Si todas las pruebas son coincidentes en decir que el niño sí tiene un daño psicológico, ¿por qué? Porque así lo arroja el dictamen pericial, porque el propio niño así se lo expresó al juez, porque los testigos que se presentaron dijeron que efectivamente el padre o la madre ejercía violencia física y verbal contra el niño. Creo que si parece pato, camina como pato, es un pato. Pero, ¿qué pasa si la madre es quien demanda la pérdida de la patria potestad del padre y alega violencia contra el niño?
se le hace un dictamen, el niño no aparece con ningún daño psicológico, el niño dice, no, yo me llevo bien con mi papá, yo quiero mucho a mi papá y me trata bien, y nada más tenemos a lo mejor 3 testigos que llevó la mamá y que sí dijeron que el padre era un ogro, pues obviamente el juez le tiene que dar más credibilidad a lo que sea más coherente, ¿no? Ahora, dentro de las escuchas de menores, normalmente, por regla, siempre debe de haber el apoyo de un psicólogo y normalmente un psicólogo oficial, es decir, que trabaje para el gobierno. ¿Por qué? Para que se presuma su imparcialidad. Juzgados, digo, personal de juzgados, personal de DIF, SECOFAM, diferentes instituciones, ¿no? Exactamente. ¿Y esto por qué se hace así? Porque muchas veces los niños, tú sabrás mejor que yo, porque aquí sí es tu ámbito de especialidad, que la forma de relatar las cosas de los niños por su mismo desarrollo psicológico, emocional y físico no es la misma y no guarda la misma relación de coherencia que si platicas con un adulto. Entonces, es recomendable, y de hecho es prácticamente imperativo, que en las diligencias de escucha de un menor sea un psicólogo quien vaya apoyando al juez para hacer las preguntas pertinentes en el momento pertinente e incluso ver si el niño pues está pudiendo ser manipulado o está siendo de alguna manera coaccionado por alguno de los padres para que diga una cosa que en realidad no siente. Y esto se puede ver desde el lenguaje corporal, se puede también averiguar por el lenguaje que se utiliza. Es decir, un niño de 5 años no va a hablar de la misma manera, con la misma amplitud de lenguaje que un adolescente de 15 años, ¿no? Y todo esto se va adquiriendo con la práctica también. Los jueces van adquiriendo, entre más práctica tienen, van adquiriendo mayores habilidades para poder desentrañar la verdad de lo que le dicen las dos partes, ¿no? Y sobre ese convencimiento que él vaya a obtener de las pruebas, va a depender su decisión de conceder una pérdida de padre potestad o, si no se le convence de que está completamente acreditada la causa en concreto que se haya delegado, que puede ser desde no pagar pensión hasta dañar físicamente a un niño o hasta ejercer violencia psicológica contra él, si no se le convence, pues va a decir, ¿sabes qué? No concedo la pérdida de la patria potestad. Bien, aquí hay un punto si que me quieres, interesa muchísimo, Rafael, y es, vámonos al caso contrario. Vamos a suponer que a una persona la demandan. Ya le llegó la demanda donde la pareja le está demandando por la pérdida de la patria potestad. Es también importante que la gente no se asuste. Si tiene que reaccionar, si tiene que moverse, porque jurídicamente hay tiempos. Una vez que se notifican, tiene cierto tiempo para contestar la demanda. Y evidentemente, entre mejor preparado esté el abogado que te represente, mejores posibilidades tienes de demostrarle al juez, si ese es el caso, de decir, su señoría, lo que me acusan no es cierto por esto, por esto, por esto, por eso, y yo presento estas pruebas. ¿Es correcto, Rafael? Es correcto, Luis, y tienes toda la razón. En los términos en materia familiar son mucho. ¿A qué me refiero con términos? Un término es un plazo legal, es un periodo de tiempo que se cuenta en días hábiles para el ejercicio de los diversos derechos procesales. El más importante es, en el caso de una demanda, para contestarla. En el caso de nuestro estado tenemos 9 días hábiles, es decir, sin contar sábados y domingos, ni feriados oficiales, para contestar. Tiempo de coronavirus, en cuarentena. Ahí no cuentan los términos, excepto para medidas urgentes que, si tenemos tiempo más adelante, hablamos. Pero ¿por qué es importante que se busque la asesoría jurídica lo más pronto posible? Porque si tú demandas, tú tienes a lo mejor todo el tiempo del mundo para preparar tu estrategia. Pero si a ti te demandan de una cuestión tan grave y tan delicada como la patria potestad, tu abogado en el mejor de los casos va a tener los 9 días que tú tuviste desde que te notificaron. Si tú vas a ver a tu abogado al otro día, pues ya tiene 8 días nada más para, uno, que te haga una entrevista a ti como directamente interesado para que tú le digas a tu abogado, ay, aquí tengo que hacer un anuncio. Tú tienes que ser con tu abogado, es como con el cura antes, ¿no?
O como con el psicólogo, si tú quieres tener realmente un avance, si quieres tener realmente una estrategia adecuada, que te puedan dar los mejores consejos y que puedan darte la mejor o tratar de darte la mejor solución, tienes que ser honesto con tu abogado. ¿Por qué? Porque si no lo eres, luego te puede explotar una bomba a medio juicio si no le dices las cosas como son. Lo importante de buscar la asesoría rápido es precisamente para permitir que tu abogado, junto contigo, como directamente interesado, puedan preparar la estrategia. ¿Y en qué consiste preparar la estrategia? Uno, que el abogado se familiarice con tu versión de los hechos, que preferentemente debe de ser la verdad. Y digo preferentemente porque todo el mundo sabemos que de repente te pueden, o a lo mejor hasta por, sin haber dolo, sin haber malicia, puedes omitir alguna cosa importante, ¿no? Por eso es importante que tengamos el tiempo para repasar varias veces, incluso darle al cliente, antes de que te firme y antes de presentar, decirle, a ver, revisa, checa, léelo y dime si faltó cualquier cosa que tú creas relevante. Ahora, eso es primero por lo que hace a los hechos. Lo más importante, volvemos a lo mismo, las pruebas. ¿Cómo vas a desvirtuar todo lo que te dicen de ti en la demanda? Oye, es que el niño lo golpeaste tal día. Oye, es que yo tal día estaba en otra ciudad y tengo forma de acreditarlo. Ok, también todo eso lo vas a hacer. Ahora es bien importante porque esta es una situación que se da mucho. No sé si sea una cuestión de género, pero creo que se da más, o cuando menos en mi experiencia, de la mujer amenazar al hombre con esto de la pérdida de la patria. O sea, es que yo voy a ir y le voy a decir al juez y te voy a armar un cuento chino que no los vas a volver a ver. Yo sé cómo hacerle la chillona. Claro. ¿No? Sí, claro, hasta la chillona, e incluso armarte un cuento de que eres el peor hombre del mundo y todo. No se espanten también. O sea, si un padre tiene la conciencia tranquila y está convencido de que él no ha afectado a su hijo como le están atribuyendo ahí en la demanda, no se preocupen. Sí es importante que tengan la asesoría jurídica, porque también el hecho de no contestar una demanda, aquí sí en derecho muchas veces el que calla otorga, y hay incluso presunciones legales. Esto quiere decir, la ley establece, si a ti te notificaron de manera directa, a ti demandado, en tu mano te dieron la demanda y tú no contestaste, quiere decir que estás aceptando lisa y llanamente todo lo que te están atribuyendo en la demanda. Caso distinto es si no te notificaron a ti directamente, si te notificaron a lo mejor fueron a tu casa, pero se lo dejaron con la persona del aseo, o fueron a tu oficina y lo dejaron con tu secretaria. Ahí el hecho de no contestar quiere decir que niegas. Pero no hay, en asuntos tan delicados como este, no hay como contestar y tú dar tu versión de los hechos y aportar tú tus medios de prueba para desvirtuar. Pero sí quiero que quede muy claro para los hombres y para las mujeres. O sea, el hecho de que te vayan y te pongan una demanda y tú leas la demanda y dice que eres la peor persona del mundo, si tú sabes que eso no es verdad, ve con tu abogado, asesórate, da tu versión de los hechos y muchas veces, la mayoría, la verdad va a salir a la luz. ¿Por qué? Porque en estos asuntos de menores siempre se les va a tener que escuchar, la mayoría de las veces se les va a tener que evaluar psicológicamente, va a haber pruebas de expertos y muchas veces la verdad va a salir a la luz. Entonces, no hay tanto problema por eso. Gracias. Rafa, tenemos otros temas pendientes, pero te voy a pedir un favor. Danos tu correo electrónico donde la gente te pueda contactar. Por favor, porque voy a hacer un corte a esa grabación y vamos a retomar ahora con el tema de custodia. Por favor, ¿a qué correo electrónico te podemos localizar? Claro que sí, Luis. Mira, si me permites poner una tarjeta, porque es un poquito complicado mi correo. No sé si ahí se alcance a ver. Sí, ahí se alcanza a ver, sí. Súbete un poquito, eso. Abogángel. Abogangel@gmail.com. Perfecto, muy bien. Gracias. Nosotros de cualquier manera lo vamos a poner en la página donde hagamos el anuncio de esta
conferencia. Voy a suspender esta grabación y vamos a retomar.